La noche es el momento perfecto para contar lo que nadie se atreve a decir en voz alta. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ecos de lo Macabro, donde cada historia podría ser más real de lo que imaginas. Si te gusta sentir ese escalofrío recorriéndote la espalda, suscríbete al canal y únete a esta comunidad de amantes del misterio. Y cuéntame en los comentarios de dónde nos escuchas. Ponte cómodo, apaga las luces y sube el volumen. La historia que les voy a contar sucedió cuando yo tenía apenas 12 años. Mi nombre es Carlos, y crecí entre la ciudad y el pueblo donde nació mi abuela, un lugar pequeño llamado San Cristóbal de las Cuevas, perdido entre los cerros de Chiapas. Era uno de esos pueblos donde todos se conocen, donde las casas están hechas de adobe y las calles son de tierra. Un lugar donde las historias se pasan de boca en boca durante generaciones, y donde nadie se atreve a salir de casa cuando cae la noche. Mi abuela, doña Carmen, siempre me decía que había cosas en esos cerros que era mejor no buscar, pero como todo niño curioso, yo pensaba que solo eran cuentos para asustar a los pequeños, hasta ese verano de 2003, cuando fui a pasar las vacaciones con ella y conocí la verdadera historia de la bruja de los cerros. Todo empezó una tarde de julio, cuando el calor era tan fuerte que hasta las gallinas buscaban sombra debajo de los árboles. Yo estaba sentado en el portal de la casa de mi abuela, viendo cómo los niños del pueblo jugaban en la plaza, cuando llegó corriendo mi primo Javier. Tenía la cara toda roja y parecía que había visto algo terrible. «Carlos», me gritó desde lejos, «tienes que venir conmigo. Encontré algo raro en el cerro». Javier tenía 14 años y conocía cada rincón de ese pueblo mejor que nadie. Si él decía que había encontrado algo extraño, debía ser cierto. Me levanté de la silla y corrí hacia él. «¿Qué encontraste?», le pregunté, tratando de recuperar el aliento. «Una cueva», me dijo mirando hacia los cerros que rodeaban el pueblo. «Pero no es una cueva común. Hay cosas raras adentro, cosas que no deberían estar ahí». Mi abuela, que había estado escuchando desde la cocina, salió rápidamente al portal. Su rostro cambió cuando oyó la palabra cueva. «¿De qué cueva hablas, muchacho?», le preguntó a Javier con voz seria. «La que está en el Cerro de la Cruz, doña Carmen. La que tiene la entrada escondida entre las piedras grandes». El silencio que siguió fue tan pesado que hasta los pájaros dejaron de cantar. Mi abuela se puso pálida y se acercó a nosotros. «Escúchenme bien, niños», nos dijo, tomándonos a cada uno por un brazo. «Esa cueva no es un lugar para ustedes. No es un lugar para nadie». «Pero abuela», protesté, «solo queremos ver qué hay adentro». «No», dijo ella con firmeza. «Y les voy a decir por qué. Siéntense aquí y déjenme contarles algo que pasó en este pueblo hace muchos años. Algo que sus padres prefieren olvidar, pero que yo nunca he podido sacar de mi mente». Nos sentamos en las sillas de madera del portal, y mi abuela se acomodó entre nosotros. El sol empezaba a esconderse detrás de los cerros y las sombras se hacían más largas. Era el momento perfecto para una historia, pero algo en la voz de mi abuela me decía que esta no era una historia cualquiera. «Hace más de 50 años», comenzó, «vivía en este pueblo una mujer llamada Esperanza Morales. Era una mujer hermosa, con el cabello negro más brillante que hubieran visto jamás, y unos ojos verdes que parecían ver cosas que otros no podían ver. Esperanza era diferente a las demás mujeres del pueblo. Sabía cosas. Sabía cuándo iba a llover. Sabía qué plantas usar cuando alguien se enfermaba. Sabía encontrar cosas perdidas. La gente la respetaba, pero también le tenía miedo». Javier y yo nos miramos. Este tipo de historias siempre empezaban igual en nuestro pueblo. Una mujer diferente, con conocimientos especiales. Pero había algo en la voz de mi abuela que me hacía sentir que esta historia no terminaría como las otras. Esperanza vivía sola en una casa pequeña en las afueras del pueblo, cerca del pie del Cerro de la Cruz. No tenía familia, no tenía marido y nunca había tenido hijos, pero la gente del pueblo la buscaba cuando necesitaba ayuda. Si alguien se enfermaba y los remedios normales no funcionaban, iban con Esperanza. Si perdían algo importante, Esperanza sabía dónde encontrarlo. Si querían saber si sus cosechas iban a ser buenas, Esperanza les daba la respuesta. Mi abuela hizo una pausa y miró hacia el cerro. Desde donde estábamos sentados, podíamos ver la silueta oscura de la montaña contra el cielo que se iba poniendo rojizo. Pero las cosas cambiaron cuando llegó el padre Miguel al pueblo. Era un sacerdote joven, recién llegado de la capital, y no le gustaba que la gente fuera a buscar a Esperanza en lugar de ir a la iglesia.
Empezó a decir desde el púlpito que lo que hacía Esperanza no era natural, que era cosa del diablo. La gente empezó a tener dudas. ¿Y qué pasó después?, preguntó Javier inclinándose hacia adelante en su silla. Al principio nada. Esperanza siguió viviendo su vida tranquila, pero las cosas se pusieron feas cuando empezaron a pasar cosas extrañas en el pueblo. Primero las gallinas de don Roberto aparecieron todas tiesas una mañana, sin ninguna razón. Después los niños pequeños empezaron a enfermarse de algo que nadie conocía. Tenían fiebre alta y hablaban en sueños de cosas que no tenían sentido. Un escalofrío me recorrió la espalda. El viento había empezado a soplar entre los árboles, y las hojas hacían un ruido extraño. El padre Miguel convenció a la gente de que todo esto era culpa de Esperanza. Dijo que ella había hecho un pacto con fuerzas oscuras, y que estaba castigando al pueblo por no confiar en ella. La gente se llenó de miedo y de rabia. Mi abuela se quedó callada por un momento, como si le doliera recordar lo que venía después. Las primeras estrellas ya empezaban a aparecer en el cielo, y las luces del pueblo se iban encendiendo una por una. Una noche de octubre, continuó, un grupo de hombres del pueblo fue a la casa de Esperanza. Llevaban antorchas y palos y estaban furiosos. Mi papá estaba entre ellos, aunque después siempre se arrepintió de lo que pasó esa noche. Gritaron que Esperanza saliera, que dejara de hacerle daño al pueblo. ¿Y ella salió?, pregunté, aunque algo me decía que no quería saber la respuesta. Sí, salió, pero no como ellos esperaban. Esperanza apareció en la puerta de su casa, y mi papá me contó años después que nunca había visto algo tan terrible. Ya no era la mujer hermosa que conocían. Su cabello se había vuelto blanco como la nieve. Sus ojos verdes brillaban en la oscuridad como los de un animal, y cuando habló, su voz sonaba como si viniera desde muy lejos. Javier se había acercado tanto a mi abuela que casi se caía de la silla. Yo sentía como se me ponía la piel de gallina. Esperanza les dijo que se fueran, que no sabían lo que estaban haciendo. Les advirtió que si la lastimaban, el pueblo iba a pagar las consecuencias. Pero los hombres no le hicieron caso. Estaban tan asustados y tan enojados que no podían pensar con claridad. ¿Qué le hicieron?, susurró Javier. Mi abuela suspiró profundamente. La sacaron de su casa a empujones y la llevaron hasta la plaza del pueblo. Ahí, delante de toda la gente, el padre Miguel dijo que Esperanza tenía que confesarse o abandonar el pueblo para siempre, pero ella no quiso hacer ninguna de las dos cosas. Solo se quedó ahí parada, mirando a toda la gente con esos ojos terribles, y empezó a hablar. ¿Qué dijo?, pregunté, aunque mi voz salió tan bajita que casi no se escuchó. Dijo palabras que nadie entendía, en un idioma que no era español ni tampoco era la lengua de los abuelos del pueblo. Mientras hablaba, el viento empezó a soplar muy fuerte, las antorchas se apagaron, y el cielo se llenó de nubes negras. Entonces, Esperanza señaló hacia el Cerro de la Cruz y gritó algo que sí entendieron todos. Mi abuela hizo otra pausa, y pude ver que le temblaban las manos. Gritó: «Este pueblo va a recordar mi nombre por el resto de sus días. Cuando yo me vaya, me llevaré conmigo todo lo bueno que había aquí, y solo dejaré lo que ustedes merecen. Y el día que alguien encuentre mi nuevo hogar, ese día regresaré para cobrar lo que me deben». Un silencio terrible cayó sobre nosotros. Solo se escuchaba el viento entre las hojas y a lo lejos, el ladrido de un perro. Después de decir eso, continuó mi abuela, Esperanza empezó a caminar hacia el cerro. Los hombres trataron de seguirla, pero algo extraño pasó. Mientras más se acercaban al cerro, más pesados se sentían sus pies, hasta que no pudieron dar ni un paso más. Vieron cómo Esperanza subía por el sendero que lleva a la cima, y cuando llegó arriba, desapareció entre las rocas. ¿Desapareció?, pregunté. Así es. Al día siguiente, algunos hombres valientes subieron al cerro para buscarla, pero no encontraron nada, ni rastro de ella ni de dónde se había metido. Pero encontraron algo más. ¿Qué?, preguntamos Javier y yo al mismo tiempo. Encontraron que había aparecido una cueva nueva en el lugar, donde habían visto desaparecer a Esperanza, una cueva que antes no estaba ahí, escondida entre unas rocas grandes que parecían haber salido de la tierra durante la noche. Mi corazón empezó a latir muy rápido. La cueva que había encontrado Javier. Desde ese día, siguió mi abuela, empezaron a pasar cosas terribles en el pueblo. Las cosechas se echaron a perder, los animales se enfermaban sin razón,
Los niños tenían pesadillas todas las noches. Y lo peor de todo, cada luna llena, la gente que vivía cerca del cerro escuchaba una voz de mujer que venía desde arriba, cantando canciones tristes que helaban la sangre. Pero abuela, dije tratando de sonar valiente, eso pasó hace muchos años. Esperanza ya debe estar muerta. Me interrumpió mi abuela. Mijo, hay cosas que no se van así de fácil, y hay lugares que guardan memorias que no se borran con el tiempo. Esa cueva no es solo una cueva. Es el lugar donde Esperanza se refugió, donde su dolor y su rabia se quedaron atrapados para siempre. Javier tragó saliva. Doña Carmen, yo entré a la cueva esta tarde. El rostro de mi abuela se puso pálido como la cera. ¿Qué viste, muchacho? Dime la verdad. Vi huesos de animales ordenados en círculos. Y había dibujos raros en las paredes, hechos con algo que parecía barro rojo. Y en el fondo de la cueva había como un altar hecho de piedras, con frascos llenos de cosas que no pude reconocer. Mi abuela se puso de pie tan rápido que la silla se movió. Tienen que prometerme que nunca más van a acercarse a esa cueva, nos dijo con una voz que no admitía discusión. Y tienen que prometerme que no le van a contar a nadie más dónde está. Pero abuela, prométanmelo. Te lo prometemos, dijimos los dos al mismo tiempo. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto en mi cama, pensando en la historia de Esperanza y en lo que había visto Javier en la cueva. Afuera, el viento siguió soplando hasta muy tarde. Y juro que varias veces me pareció escuchar, muy bajito, como si viniera desde muy lejos, el sonido de una mujer cantando. Los días siguientes fueron normales, pero yo no podía dejar de pensar en la cueva. Javier parecía haber olvidado todo el asunto, pero yo sentía como si algo me estuviera llamando hacia el cerro. Era una sensación extraña, como cuando tienes hambre pero no sabes de qué. Una semana después mi abuela me encontró en el portal mirando hacia el Cerro de la Cruz. «Estás pensando en ir, ¿verdad?», me dijo sentándose a mi lado. No le mentí. «Sí, abuela. No puedo dejar de pensar en ella». Mi abuela suspiró. «Mijo, hay cosas en este mundo que es mejor dejar en paz». Esperanza Morales encontró en esa cueva un lugar donde su dolor podía vivir para siempre, y el dolor que no se deja ir se vuelve peligroso. «¿Tú crees que ella todavía está ahí?», le pregunté. Mi abuela me miró con ojos tristes. «No lo sé, mijo, pero sé que algunas cosas nunca se van del todo, y sé que esa cueva no es un lugar para los vivos». Pasaron los años, y yo crecí y me fui a vivir a la ciudad, pero cada vez que regreso al pueblo a visitar a mi abuela, no puedo evitar mirar hacia el Cerro de la Cruz. Y cada vez que miro, siento como si alguien me estuviera mirando de vuelta desde arriba, desde esa cueva escondida entre las rocas. Nunca he vuelto a subir al cerro. Nunca he roto mi promesa, pero algunas noches, cuando el viento sopla fuerte en la ciudad, cierro los ojos y me parece escuchar muy bajito el sonido de una mujer cantando canciones tristes desde muy lejos. Y me pregunto si Esperanza Morales sigue esperando en su cueva, esperando que alguien regrese para cobrar lo que el pueblo le debe. Esta es la historia que me contó mi abuela hace muchos años. Es la historia que me quitó el sueño durante mi infancia, y que aún hoy me hace dudar cuando paso por pueblos pequeños, perdidos en las montañas de Chiapas. No sé si creerla o no, pero sé que hay lugares en este mundo que guardan secretos que es mejor no descubrir. Y sé que hay algunas puertas que es mejor no abrir, porque una vez que las abres, ya no puedes volver a cerrarlas. Hola a todos. Soy yo otra vez con una historia que me llegó hace poco. Uno de mis seguidores, Miguel Hernández de Comitán, me escribió contándome algo que le pasó cuando era niño y que nunca había podido olvidar. Me pidió que la compartiera porque dice que necesita que alguien más sepa lo que vio aquella noche. Después de leer su mensaje varias veces, decidí contarles esta historia. Espero sea de su agrado. Y si es así, te pido que me ayudes suscribiéndote al canal y dándole un like. Recuerda que es gratis y me ayudas mucho, gracias. Miguel me contó que cuando tenía 12 años, vivía con su abuela Carmen en un pueblito pequeño cerca de Ocosingo. Era 1998, y en esos tiempos no había luz eléctrica en muchas partes del pueblo. Su abuela era una mujer muy respetada por todos. Conocía las plantas medicinales y ayudaba a las mujeres cuando iban a tener bebés. La casa de doña Carmen quedaba al final del pueblo, casi pegada al río que bajaba de las montañas.
Ese río tenía un nombre extraño que Miguel nunca pudo pronunciar bien. Los mayores del pueblo le decían el río que llora, porque cuando llovía mucho, el agua hacía un sonido muy raro al pasar por las piedras, como si alguien estuviera sollozando. Miguel siempre pensó que era pura imaginación de los viejitos, pero su abuela le decía que no se acercara al río cuando oscureciera, especialmente los viernes por la noche. «Mijo», le decía doña Carmen mientras preparaba la cena, «ese río tiene sus secretos. Antes de que tú nacieras, ahí pasaron cosas que es mejor no recordar». Miguel, como todo niño curioso, siempre le preguntaba qué cosas, pero su abuela solo movía la cabeza y cambiaba de tema. Una noche de viernes de octubre, Miguel despertó porque escuchó a su abuela hablando con alguien en la cocina. La voz era muy bajita, pero sonaba preocupada. Se levantó sin hacer ruido y se asomó por la puerta de su cuarto. Su abuela estaba sentada en su silla de madera, pero no había nadie más con ella. Hablaba sola, o eso creyó Miguel al principio. «Ya sé que estás aquí», decía doña Carmen mirando hacia la ventana que daba al río. «¿Qué quieres ahora? Ya han pasado tantos años». Miguel sintió un frío extraño que le subió por la espalda. Su abuela nunca hablaba sola. Siempre decía que eso era cosa de locos. De repente escuchó algo que lo dejó helado. Era como un llanto, pero muy bajito, que venía de afuera. Al principio pensó que era el viento entre los árboles, pero el sonido era demasiado claro, demasiado humano. Era una mujer llorando, y el llanto venía exactamente de la dirección del río. Su abuela se levantó despacio y cerró la ventana con fuerza. «No esta noche», murmuró. «Esta noche no». Luego volteó y vio a Miguel parado en la puerta de su cuarto. En lugar de regañarlo por estar despierto, doña Carmen lo abrazó muy fuerte, como si quisiera protegerlo de algo. «Ven acá, mijo», le dijo con la voz temblorosa. «Es hora de que sepas la verdad sobre este lugar». Miguel nunca había visto a su abuela tan asustada. Sus manos temblaban mientras le servía un vaso de agua de Jamaica caliente. «Hace muchos años», comenzó doña Carmen, «cuando yo era más joven que tú ahora, llegó a este pueblo una mujer muy hermosa. Se llamaba Paloma y venía de muy lejos, de la ciudad. Nadie sabía exactamente de dónde, pero hablaba diferente a nosotros. Decía que buscaba un lugar tranquilo para vivir, porque había perdido algo muy importante». Miguel se acomodó en su silla, sabiendo que esta historia iba a ser larga. Su abuela solo contaba historias largas cuando eran muy importantes. Paloma era tan bonita que todos los hombres del pueblo se enamoraron de ella. Tenía el cabello negro muy largo, casi hasta la cintura, y unos ojos verdes como el agua del río en tiempo de secas. Pero había algo en ella que nos hacía sentir incómodas a las mujeres. No era mala persona, pero siempre estaba triste, como si cargara una pena muy grande. El llanto de afuera se escuchó otra vez, un poco más fuerte. Doña Carmen pausó su historia y miró hacia la ventana cerrada. «Ella nos escucha», susurró. «Siempre nos escucha cuando contamos su historia». Miguel sintió que se le paraban los pelitos de los brazos. «¿Quién nos escucha, abuela?» «Paloma», respondió doña Carmen. «Ella nunca se fue de aquí. Nunca pudo irse». Miguel tragó saliva con dificultad. «Pero abuela, si ya pasaron tantos años, ¿cómo puede seguir aquí?» Su abuela suspiró profundo antes de continuar. Paloma se instaló en una casita pequeña cerca del río. Decía que el sonido del agua la calmaba, que le recordaba a alguien muy especial que había perdido. Al principio todo parecía normal. Ella ayudaba en el mercado. Era amable con todos y poco a poco se fue ganando el cariño del pueblo. El viento sopló fuerte afuera y las ventanas de la casa crujieron. Doña Carmen se estremeció, pero había algo extraño en ella. Nunca comía con nosotros en las fiestas del pueblo. Decía que no tenía hambre, y por las noches, cuando todos dormíamos, la gente la veía caminar hacia el río, siempre sola, siempre con su vestido blanco largo que parecía brillar en la oscuridad. Miguel sintió que el corazón le latía más rápido. ¿Y qué hacía en el río? Al principio nadie lo sabía, pero don Aurelio, que en paz descanse, una noche no pudo dormir por el dolor en las piernas y se asomó por su ventana. Vio a Paloma parada en la orilla del río, hablando sola, pero no hablaba como la gente normal habla sola. Ella hablaba como si alguien le estuviera contestando. Don Aurelio me contó que parecía que estaba discutiendo con alguien. A veces lloraba, a veces se enojaba. En ese momento, el llanto de afuera se escuchó más claro. No era el viento, era definitivamente una mujer llorando, y el sonido venía exactamente del río. ¿La escuchas?, preguntó doña Carmen en voz muy baja. Miguel asintió sin poder hablar del miedo.
Ella llora por su hijo, continuó su abuela. Un día después de 3 meses de vivir aquí, Paloma llegó al pueblo muy alterada. Nos contó que había tenido un bebé hace algunos años, pero que se lo habían quitado. Nunca nos dijo quién ni por qué. Solo decía que su niño había desaparecido una noche y que desde entonces ella lo buscaba por todos lados. Los hombres del pueblo se organizaron para ayudarla a buscar a su hijo. Pensaron que tal vez el niño había llegado a algún pueblo cercano, pero Paloma les dijo algo que nos heló la sangre a todos. Mi hijo está en el agua. El río me lo dice todas las noches. Miguel sintió que la temperatura de la cocina había bajado varios grados. ¿En el agua? Sí, mijo. Paloma estaba segura de que su bebé estaba en el río. Decía que podía escucharlo llorar por las noches, que el agua le llevaba su voz. La gente del pueblo pensó que la tristeza la había vuelto loca, pero ella insistía. Todas las noches bajaba al río y se quedaba ahí horas y horas llamando a su hijo. El llanto de afuera se hizo más fuerte, más desesperado. Era como si quien lloraba supiera que estaban hablando de ella. Una noche de lluvia muy fuerte. Siguió doña Carmen con la voz quebrada. Paloma no regresó a su casa. Al día siguiente la encontramos flotando en el río, con los ojos abiertos mirando al cielo. Tenía una sonrisa extraña en los labios, como si finalmente hubiera encontrado lo que buscaba. Miguel no podía respirar bien. ¿Se ahogó? Eso pensamos todos. Pero cuando sacamos su cuerpo del agua, nos dimos cuenta de algo muy raro. Paloma tenía entre los brazos algo que parecía envuelto en su rebozo. Al principio pensamos que era una piedra o un pedazo de madera, pero cuando lo desenvolvimos, doña Carmen se detuvo y miró hacia la ventana. El llanto había parado de golpe, como si quien lloraba estuviera esperando a escuchar el final de la historia. ¿Qué era, abuela? Era un bebé, mijo. Un bebé que se veía como si hubiera estado en el agua por mucho tiempo. Pero lo extraño es que parecía estar durmiendo, no como si hubiera... ya sabes. Y cuando tratamos de quitárselo de los brazos, Paloma abrió los ojos y nos miró. Estaba fría como el hielo, pero nos miró y dijo, «Por fin lo encontré. Ahora ya podemos descansar». En ese momento se escuchó un golpe suave en la ventana, como si alguien hubiera puesto la mano sobre el vidrio. «Desde esa noche», susurró doña Carmen, «Paloma camina por las orillas del río cargando a su bebé. La gente dice que busca a otros niños para que su hijo no esté solo. Por eso te digo que no te acerques al río en las noches, especialmente los viernes». Esa fue la noche que ella lo encontró y es cuando más se aparece. Miguel quería preguntar más cosas, pero otro golpe en la ventana los hizo callar a ambos. Esta vez fueron varios golpes, como si alguien estuviera tocando con urgencia. «No voltees», le dijo su abuela. «No importa lo que escuches, no voltees hacia la ventana». Pero Miguel, como todo niño de 12 años, volteó. En el vidrio empañado de la ventana pudo ver la silueta de una mujer con el cabello largo suelto. Cargaba algo entre los brazos y parecía mecerse suavemente, como si estuviera arrullando a un bebé. La figura estaba parada justo del otro lado del vidrio, pero Miguel no podía ver su cara claramente. Lo que sí pudo ver fueron sus ojos. 2 puntos de luz verde que lo miraban fijamente, tristes pero también con algo de esperanza. Miguel sintió que no podía moverse, como si esos ojos lo tuvieran hipnotizado. La mujer levantó una mano y la puso contra el vidrio, exactamente donde antes habían sonado los golpes. Miguel escuchó que lo llamaban, pero la voz no venía de su abuela. Venía de afuera, de la mujer en la ventana. ¿Has visto a mi niño? En ese momento doña Carmen se levantó de golpe. Tomó a Miguel del brazo y lo jaló hacia el interior de la casa. «No le contestes, nunca le contestes». Corrieron hacia el cuarto de Miguel y cerraron la puerta. Desde afuera se escuchaba a la mujer caminando alrededor de la casa, siempre preguntando lo mismo. «¿Has visto a mi niño? ¿Has visto a mi niño?». Esa noche Miguel no durmió nada, y desde entonces cada viernes por la noche durante los años que vivió con su abuela, escuchaba los pasos de Paloma alrededor de la casa y su voz preguntando por su bebé. Miguel me contó que ahora tiene 36 años y vive en la ciudad, pero nunca ha podido olvidar esa noche. Dice que a veces cuando llueve muy fuerte los viernes, todavía puede escuchar a Paloma llamándolo por su nombre. Y yo les juro que después de escribir esta historia, he escuchado pasos afuera de mi casa por las noches.
pero vivo en un 10º piso. ¿Será que algunas historias nunca terminan de contarse?